Sí. Buenas noches, amadas hermanas, bienvenidas una vez más, como cada martes y jueves, a este tiempo de enseñanza, a este tiempo donde Papito Dios tiene una palabra especial para el corazón de cada una de nosotros. Agradezco desde ya, desde este momento, les agradezco a cada una de ustedes por esa disposición en sus corazones de estar hoy aquí reunidas en el nombre del Señor. Yo creo que esta noche tenemos una palabra muy especial de parte de nuestro Padre que llenará nuestro corazón de gozo y alegría. Amén. Y nos dará esa esperanza para perseverar en este camino hermoso que es del Señor. Amén. ¿Cuántas están preparadas para recibir esa palabra? Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Las invito, antes de empezar con esta parte que es la más importante, que es de recibir esa palabra, las invito a que tengan sus apuntes, sus lapiceros, sus cuadernos, su Biblia, pero sobre todo por ahí un vasito de agua de repente, un cafecito, amén, muy bien, un cafecito, su agüita, algo que las mantenga bien despiertas. Yo no quiero estar viendo las grabaciones que están ahí un poco distraídas o que están un poco cansaditas, no quiero ver esas caritas en las grabaciones, por favor. Yo las quiero ver bien atentas, porque cuando compartamos este video a otras personas, las personas se contagian de ese entusiasmo que ustedes tienen al estar conectadas recibiendo de la palabra de Dios. Amén. Yo quiero que todo el mundo sea contagiado de eso, que también tenga esa misma actitud para recibir esa palabra que Dios hoy tiene preparado para el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Yo creo que va a ser una palabra muy poderosa como lo es cada martes y jueves. Amén. Así es que empecemos. Hemos venido aprendiendo a través de estas semanas, hemos venido aprendiendo hemos venido aprendiendo cosas que el Señor nos ha querido hablar a lo largo de estas semanas. Una de las cosas que el Señor puntualmente ha estado hablando a nuestro corazón es que nos empecemos a despojar de todo lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Veníamos hablando de que el Señor quiere sacarnos de la esclavitud. Cuando el Señor, si nosotros vemos en su palabra, cuando el Señor pide que nosotros limpiemos nuestro corazón, cuando el Señor pide que nosotros salgamos de la esclavitud del pecado, reconozcamos nuestro pecado y vengamos a Él con un corazón contrito y humillado. Cuando el Señor nos pide eso, es porque Él está necesitando que nuestra parte lo empecemos a hacer, para que Él pueda hacer lo sobrenatural en nuestras vidas. ¿Y qué es lo sobrenatural? ¿Qué sería lo sobrenatural? ¿Qué sería lo sobrenatural? Lo sobrenatural serían las bendiciones que Dios nos da, ¿verdad? Lo sobrenatural son las bendiciones. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros que son las bendiciones lo sobrenatural? Amén. Todo lo sobrenatural que le toca hacer a Dios son esas bendiciones que tu corazón anhela y que sabes y que tienes la certeza que solo Dios lo puede cumplir y lo puede hacer. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que nos despojemos de todo, que hagamos nuestra parte para que Él haga su parte, que es lo sobrenatural, lo que es de bendición, lo que va a traer libertad, liberación, gozo, alegría, paz, va a traer todo en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Hace semanas venimos hablando acerca de eso. Hace semanas venimos hablando de lo que significa tener un corazón limpio, de lo que significa venir al Señor para que el Señor nos libere de todas las cosas que venimos trayendo y jalando y arrastrando en nuestro corazón, en nuestra vida. Amén. El Señor quiere eso. Incluso nos habló, en una de las palabras que tuvimos, nos habló que nosotros debíamos despojarnos de la esclavitud del pecado. Nos hizo ver que debíamos de confrontar al faraón para salir de esa esclavitud del cual el faraón nos tenía sostenidos, agarrados.
Y otra de las cosas más poderosas que el Señor hizo en nuestras vidas y que nos enseñó en esas semanas fue de que la forma de hacerlo era venir a Él con un corazón contrito y humillado. Como lo hizo ¿quién? José. ¿No? Como lo hizo José, con un corazón contrito y humillado. ¿Quién lo hizo? David. Muy bien, hermana Olguita, la única que vino a la clase ese día. Lo hizo David. David le oraba al Señor, le dijo, Señor, tú no rechazas a un corazón contrito y humillado. Y esa humildad, esa disposición de agradar a Dios, lo hizo a David tener un corazón humilde, donde él reconocía que había pecado contra Dios, reconocía que en él había pecado. Le dijo, Señor, en mí hay rebeldía, hay iniquidad, hay maldad, hay pecado, pero solo tú me puedes limpiar. Solo tú me puedes hacer nuevo. Solo tú me puedes perdonar. Y eso es lo que el Señor ha estado buscando todo este tiempo. ¿Para qué? Para bendecir a sus hijos. Hablamos de lamentaciones el día martes. Hablábamos de lamentaciones, de todo lo que sucede a los que son desobedientes. A todos los que le dan la espalda a Dios se lamentaban porque pasaban cosas tras cosas tras cosas, porque se habían alejado del Señor, porque se habían ido de la presencia de Dios. Habían decidido hacer las cosas a su manera y con sus fuerzas. Y cuando tú decides hacer las cosas a tu manera y con tus fuerzas, pues te atiendes a las consecuencias que eso trae. Dios no te puede proteger porque tú y yo decidimos dejarlo a un lado. Dios no puede obrar en favor de ti porque tú y yo decidimos vivir con la falta de perdón, con el rechazo, con la amargura, con el odio, el resentimiento, el rencor, la rebeldía y todas esas cosas que al ser humano le gusta atesorar en su corazón. Le gusta vivir sufriendo, no le gusta vivir en bendición. Al ser humano le gusta vivir sufriendo, le gusta seguir recordando día tras día, es que me abandonaron, es que a mí nadie me quiso, es que a mí me ofendieron, a mí me insultaron, a mí me maltrataron y siguen viviendo con eso año tras año, tras año, tras año y no le da lugar al obrar de Dios en nuestras vidas. Y yo les digo algo, en esta generación no somos los únicos. El pueblo de Israel también era así. Era recontra desobediente. Recontra, en otras palabras más claras, era recontra orejón. Lo que Dios le decía le entraba por una oreja, le salía por la otra y hacían lo que quería. Por eso es que el Señor permitió que el pueblo de Israel sea esclavo. Por eso el Señor permitió que el pueblo de Israel vagara en el desierto. Por eso es que el Señor permitió que el pueblo de Israel pasara todo lo que pasó. Porque dice que era de cerviz dura. Ellos eran soberbios, altivos, desobedientes, idólatras. Por más que habían visto la mano de Dios, habían sido desobedientes. El Señor les mandó maná en el desierto y se quejaban. Ay, que cuando estábamos en Egipto y éramos esclavos, maltratados, abusados, comíamos carne. Se quejaban. Porque les gustaba estar en esa zona de confort, donde ellos se conformaban con esas pocas migajas que el Señor le podía dar. Cuando el Señor lo que quería era bendecir en abundancia, pero ellos se conformaban con esas migajas. Es como hoy en día. La gente ora, puede haber muchos hijos de Dios que oren, pero no ven ningún obrar sobrenatural de Dios. Y es porque siguen guardando en su corazón cosas
que a Dios no le agrada. Así era el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, Isaías decía, mi pueblo, decía el libro de Isaías, dice, mi pueblo, dice, se acerca a mí de labios, pero de su corazón está lejos de mí. Y hay muchos hijos de Dios así hoy en día. Hay muchos hijos de Dios que le oran, que le oran, que le oran, pero de su corazón están lejos de Dios, porque no se quieren someter al Padre. No quieren hacer la voluntad de Dios. Es por eso que su corazón está lejos y Dios no puede obrar. Como el Señor sabe que en este grupo hay gente que es muy obediente, el Señor te va a hablar hoy acerca de cómo vas a vivir después que Dios te bendiga. Porque hasta el día de hoy nosotros, con todas las enseñanzas que hemos tenido en estas 2 semanas, ya hemos dispuesto, ¿verdad?, nuestro corazón para venir a Dios y arrepentirnos de todo lo que hemos hecho mal o de todo lo que hemos estado guardando en nuestro corazón. Porque se supone que después de cada enseñanza que el Señor nos habla, nosotros la tomamos en cuenta y nos ponemos a cuentas con el Señor. Y vaciamos nuestro corazón delante de Él y le decimos, Señor, esto yo no lo sabía, pero hoy que me lo has dicho, Padre, te pido me perdones y me ayudes a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y cada enseñanza yo asumo que nosotros lo tomamos de esta manera. Incluso quien les habla tiene esa actitud frente al Padre, porque soy tan ser humano como ustedes. Cometo errores también. Y es por eso que en la infinita misericordia de Dios sé que puedo ir a mi Padre y pedirle perdón por los errores que cometo. Y como el Señor sabe que este grupo que Él levantó con mucho amor, este grupo que Él mantiene en su amor, en su bondad, en su misericordia, es muy obediente, es por eso que el Señor nos va a dar esta palabra el día de hoy. Esta palabra que el Señor nos va a dar es una palabra que nos va a preparar para lo que va a venir. Nosotros ya, ¿cuántos estamos esperando la gloria postrera mayor que la gloria primera? ¿Cuántos estamos esperando eso? Amén. Algunos ya pueden estar viviendo eso, ¿verdad? Algunos pueden estar ya viviendo la gloria postrera. Bendito sea el Señor por eso. Aleluya, alabado sea su nombre, que sus hijos están disfrutando de esa gloria postrera. Pero hoy el Señor nos va a hablar acerca de la tierra que vamos a poseer. Hoy el Señor nos va a hablar de eso. Amén. ¿Cuántos están seguros que hay una tierra donde fluye la leche y miel que el Señor nos ha prometido y ahí llegaremos para la gloria del Padre? ¿Cuántos creen eso? Amén. Alabado sea el Señor, porque esa es la convicción de los hijos de Dios. Esa es la convicción, la fe y la certeza de que si hacemos como el Padre nos manda hacer, nosotros poseeremos esa tierra que el Padre la prometió. Y no solo nos la prometió a nosotros, sino a toda nuestra generación. Alabado sea su nombre. Así es que no te preocupes de cómo vivirán tus nietos, de cómo vivirán tus bisnietos, porque la palabra que el Señor te ha dado, Él la cumplirá. El Señor cumplirá lo que te ha prometido. No por amor a nosotros, sino por amor a Él mismo, por amor a su nombre, dice la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Amén. Entonces empecemos. Deuteronomios 8 es nuestra enseñanza del día de hoy. El título es La buena tierra que poseeremos. La buena tierra que poseeremos. Alabado sea su nombre. Muy bien, vamos.
Listo. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Asegúrense de poner por obra todos los mandamientos que hoy les ordeno cumplir. Miren lo que el Señor dice. El título de este capítulo es La buena tierra que han de poseer, dice la palabra de Dios. El Señor nos está preparando para lo que va a venir. Ya nos habló de despojarnos de pecado, ya nos habló de tener un corazón contrito y humillado, ya nos dijo que nosotros venimos a Él esclavos del pecado, pero también nos dio la solución a cómo salir de la esclavitud de pecado. Y cuando nosotros salimos de la esclavitud de pecado, esto es el siguiente paso, la tierra que vamos a poseer. Este es el otro paso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que después de despojarnos viene la bendición del Padre? Amén. Nosotros lo creemos y estamos con el corazón expectante para recibir eso que el Señor nos ha dado. El Señor nos enseña hoy. Primero nos dice, asegúrense de poner por obra todos los mandamientos que hoy les ordeno cumplir. Hoy te va a revelar cada mandamiento que debes de cumplir. Hoy el Señor te va a decir lo que para Él es importante que debes cumplir para recibir esta buena tierra que vas a poseer. ¿Amén? Yo quiero que estén atentos, ¿ah? Dice, asegúrense de poner por obra todos los mandamientos que hoy les ordeno cumplir, para que vivan y sean multiplicados. Para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que bajo juramento el Señor prometió dar a sus padres. ¿Quiénes eran sus padres? Abraham, Isaac, Jacob. Amén. Esos eran nuestros padres de la fe. Y ellos, por esa fe, ese amor y ese servicio, esa entrega al Señor, el Señor dice que les prometió bajo juramento. No fue algo que dijo por decir. Fue algo que Él le puso la importancia que debía de ponerle, para que tú y yo no lo dudemos hoy cuando leemos esta palabra de parte del Padre. Dice que el Señor dijo que poseeríamos, que entraríamos y la poseeríamos, esa tierra que bajo juramento el Señor prometió dar a sus padres, dice, a nuestros padres en la fe. Amén. Dice el 2, te acordarás de todo el camino en el desierto. Miren lo que les dice. ¿Has pasado por el desierto? Bueno, te vas a acordar de todo eso. ¿Por qué el Señor nos diría, te acordarás del desierto? Si el desierto, o sea, valga decir, las pruebas, las situaciones difíciles, los momentos donde tú sentías que estabas solo, los momentos donde las fuerzas se te iban, donde creías que ibas a morir y no morías, donde sentías de que no tenías salida para ningún lado, donde sentías que el mundo se te venía, ese desierto, el Señor te dice, te acordarás de todo el camino en el desierto. Te acordarás. ¿Sabes por qué lo dice el Señor? Porque el ser humano muy fácil olvida las cosas. Porque el ser humano tiene convenientemente una memoria selectiva. Se acuerda de lo que se quiere acordar, nada más. Y lo importante que lo va a ayudar a permanecer fiel en el Señor, lo olvida. Y hoy el Señor te dice, te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón.
¿Por qué el Señor te lleva 40 años en el desierto? ¿Por qué el Señor permite que tu estadía en el desierto, donde hay aflicción, donde hay prueba y donde se te mide, donde se te examina dónde está tu corazón? ¿Por qué el Señor te llevaría por un tiempo prolongado al desierto? ¿Por qué? Porque muchas veces el corazón del ser humano se resiste a obedecer lo que el Señor manda. Y es necesario afligirte, es necesario probarte en el desierto para que el Señor sepa qué hay verdaderamente en tu corazón y el mío. Solo en el desierto el Señor puede examinar tu corazón. Solo en el desierto el Señor puede saber si verdaderamente tú y yo lo vamos a obedecer. O si esas palabras que salen de tu boca eran como las que decía Isaías, que solo de la boca para afuera lo siguen al Señor, pero de su corazón están lejos de él. Es en el desierto donde el Señor prueba la integridad y la fidelidad de los hijos del rey. Ahí es cuando el Señor prueba. No es que el Señor se olvidó de ti. No es que estás solo, porque el Señor está ahí, a tu lado. El Señor está viendo cada situación que tú pasas. El Señor está viendo cómo te desesperas. El Señor está viendo cómo te afliges, cómo lloras, cómo sufres, cómo tienes insomnio, cómo estás perturbado, cómo estás afligido, desesperado. El Señor lo está viendo. Pero lo que el Señor quiere probar es que si tu corazón está dispuesto, aún en esa aflicción, aún en ese desierto, está dispuesto a obedecerlo. Es lo que el Señor hoy te dice. Yo te quiero sacar de ese desierto, pero ¿estás dispuesto a obedecerme? ¿Estás dispuesto a entender lo que yo realmente quiero de ti? Yo no quiero que te olvides del desierto que has pasado, te dice el Señor. No quiero que lo olvides, porque si tú lo olvidas, te vas a olvidar de mí. Te vas a olvidar de donde yo te saqué, de donde yo extendí mi mano para levantarte de ahí. Yo quiero que en este desierto en el que yo te he permitido estar, yo quiero que tú me demuestres que lo que hay en tu corazón es verdadero. Yo quiero que tú me demuestres que en tu corazón realmente hay obediencia y amor por mí, dice el Señor. Muchas veces decimos, Señor, ¿cuándo va a terminar todo esto? Y yo te tengo una noticia el día de hoy. Eso no termina cuando Dios quiere. Eso termina cuando tú decides en tu corazón obedecerle al Señor. Eso no termina cuando Dios quiere. Dios te dice hoy en su palabra, estos 40 años, te he traído al desierto estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con mis mandamientos. Cuando en tu corazón haya esto que el Señor está pidiendo y que es lo más importante para Él, lo más importante, tu obediencia. Lo más importante, cuando haya esto, sales de ese desierto. El camino se te abre para salir de ese desierto. Obediencia quiere el Señor. No quiere que tú pienses
con tus fuerzas, con tus ideas, con tu inteligencia. No, el Señor quiere obediencia. Porque si tú le obedeces, le estás demostrando que lo amas. Si tú obedeces al Señor, le estás demostrando que lo amas. ¿Qué más dice el Señor? El Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Qué es lo que te va a mantener en pie? ¿Qué es lo que te va a mantener en fe? ¿Qué es lo que va a darte fortaleza a tu vida? ¿Qué es lo que te va a hacer vivir confiado de que el Señor tiene algo nuevo para ti? Su palabra. Toda la palabra que sale de la boca de Dios. No temas que yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. Yo te sacaré de ese lugar. Yo iré delante de ti. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo estaré contigo desde el principio hasta el fin. Nadie te podrá hacer frente, te dice el Señor. Recuerda, no te mantiene vivo lo que comes. Te mantiene vivo lo que yo digo, lo que yo hago por ti, te dice el Señor. Y eso lo tenemos que entender. Eso lo tenemos que comprender de tal manera que cuando llegue la bendición postrera a tu vida, que va a ser mayor que la primera, no te apartes del Señor. Tu corazón no se aleje de Él y sigas manteniéndote obediente, amando al Señor como lo prometiste. Como el Señor lo espera. No te conformes con las migajas que estás recibiendo ahora. Porque el Señor no es un Dios de escasez, sino de abundancia. Y por su misericordia estás recibiendo ahora migajas. Pero por su amor, por su gozo de tener un hijo obediente, recibirás abundancia. Por eso te dijo que la gloria postrera será mayor que la primera, porque está esperando esos hijos que se sometan a él. Está esperando esos hijos que lo amen con todo su corazón y sean obedientes al Padre. Te dice, para que no te apartes de mí cuando yo te dé esa bendición postrera, hoy te digo, no te olvides de los 40 años que te tuve en el desierto, no te olvides, para que siempre recuerdes de dónde yo te saqué. Y la soberbia y la altivez y las cosas de este mundo no te alejen de mí, de mi amor, de mi bondad. Dice el Señor, en estos 40 años la ropa que llevaba puesta nunca se envejeció. El Señor ha sido fiel contigo en todo momento. Porque aún en el desierto, aún en tu tribulación, en tu escasez, no te hizo falta, no se deterioró tu ropa. Porque el Señor tuvo cuidado de eso. Dice el Señor, en estos 40 años la ropa que llevaba puesta nunca se envejeció. Hermana Ceci, es verdad, porque yo hace 8 años estoy pasando un problemas económicos muy fuertes, pero mire, mi ropa, todo, no he tenido necesidad de comprarme ni ropa, ni zapatos, ni nada de esas cosas. Amén. No, no hemos estado desnudos andando, hemos estado con ropa. También, amén. El Señor dice que la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció. Que tu ropa se ha mantenido. Y si tú te das cuenta y realmente te tomas un minuto para pensar en eso, te vas a dar cuenta que la palabra en tu vida se ha cumplido. Que has tenido momentos de escasez, que has tenido momentos económicos difíciles,
Pero no ha sido necesario eso porque el Señor hasta tu vestimenta ha tenido cuidado. Dice el Señor, ni se te han hinchado los pies de tanto caminar, porque hasta de tus pies el Señor ha tenido cuidado. Bendito sea su nombre. Dice el Padre, reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo. Mira esa relación que el Padre quiere que entendamos que debemos de tener con Él o que tenemos con Él. Él es nuestro Padre. Y si nosotros hacemos mal, así como un padre corrige a su hijo, Él nos va a corregir de la misma manera a nosotros. Así como cuando nosotros castigamos a nuestros hijos por algo malo que hacen, de la misma manera nuestro Padre nos va a castigar cuando desobedezcamos lo que Él nos manda. Entonces, que esto no te tome por sorpresa o te lleve a pensar que Dios es un Dios malo o injusto, sino que Dios es un Dios que te ama y que quiere tu bien, que por eso te corrige, por eso te castiga, por eso te exhorta, por eso te enseña. ¿Qué más dice el Señor? Así que cumple con los mandamientos del Señor tu Dios y ve por sus caminos y témele. Miren lo que dice la palabra. Así que cumple con los mandamientos del Señor tu Dios. Así que cumple con los mandamientos del Señor tu Dios, porque los 40 años en el desierto no te faltó el que comer, el que vestir, el que beber, porque te cuidó, porque te guardó, porque estuvo contigo y no te desamparó. No se olvidó de ti. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque a muchas personas cuando el Señor las ha bendecido, lo primero que hacen es olvidarse de Dios. Lo primero que hacen es olvidar de dónde Dios los levantó. Y hoy el Señor quiere que quede tan claro en tu corazón y en el mío que no podemos olvidar nuestro tiempo de aflicción en el desierto. Porque es ahí cuando vamos a entender que nuestra dependencia tiene que ser íntegra del Señor. Tienes que entender que si estamos donde estamos hoy, es por la gracia de Dios que nos sostuvo, que nos animó, que nos fortaleció, que nos ayudó y que nos amó. Y nos trajo hasta ese punto. Dice, el Señor tu Dios te introduce en una buena tierra. ¿Dónde te va a poner el Señor? En una buena tierra. Cuando hablamos de una buena tierra, hablamos que todo lo que se siembra, florece. Que todo lo que se siembra, trae fruto. Que todo lo que se siembra, cosechamos en abundancia. Porque dice que poca es la siembra, pero mucha la cosecha. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que la cosecha va a ser abundante para la gloria de Dios? Dice el Señor tu Dios te introduce en una buena tierra. El proyecto de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios es ponerte en una buena tierra. La pregunta es, ¿estás preparada para esa buena tierra? ¿Estás preparada para esa buena tierra? ¿Estás cumpliendo con todo lo que el Señor tu Dios te ha pedido? ¿Obedecerle? Obedecerle. Él no te dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu cónyuge, quiero que me vendas tus propiedades, tus casas, que te... No te está diciendo eso.
El Señor solo te está diciendo, obedéceme. Cuando yo te digo perdona, perdona. Cuando yo te digo pide perdón, pide perdón. Cuando yo te digo sé paciente, sé paciente. Ama a tus enemigos, ama a tus enemigos. Bendícelos, pues bendícelos. Eso es obedecer al Señor. El Señor te quiere introducir en esta buena tierra. ¿Estás preparado para dar buen fruto? ¿Estás preparado para cosechar la abundancia de lo que Dios te quiere dar? ¿Qué más dice el Señor? Es una tierra de arroyos y agua, de fuentes de manantiales que brotan en vegas y montes. Es tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados. Es tierra de olivos, de aceite y de miel. Es tierra donde nunca comerás el pan con escasez, ni nada en ella te faltará. Aleluya, bendito sea su nombre, gloria a Dios. Nada en ella te faltará. ¿De qué tienes hoy necesidad? El Señor dice que cuando Él te introduzca a esa tierra, nada, nada te faltará. Nada. Dice el Señor que es una tierra donde es una tierra donde hay arroyos y agua. ¿Qué es el agua? El agua da vida. Y el Señor dice que el que viene a Él, ríos de agua viva correrán, porque el Señor es vida. Bendito sea su nombre. Es una tierra donde hay aguas, dice, fuentes de manantiales que brotan en vegas y en montes, donde nadie creía que podía haber agua para dar vida. Ahí hay. Eso que la gente creía, que tú no ibas a salir de ese lugar, que tú no ibas a poder lograr nada, que tú no ibas a alcanzar nada, el Señor te dice, yo soy la fuente de vida. Y a ese lugar donde yo te ponga florecerás y serás bendecido y nada te faltará, dice el Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Dice el Señor, es tierra de trigo, de cebada, de vides, de higuera, de granados, es tierra de olivos, de aceite y de miel. Todo lo mejor. No te faltará el alimento. El alimento no te faltará. Habrá y habrá en abundancia, dice el Señor. Porque en esa tierra, dice que en esa tierra donde nunca comerás el pan con escasez, no tendrás miedo que se acabe, porque el pan que comas nunca se acabará, no habrá escasez en tu vida. Bendito sea nuestro Señor. No comerás el pan con escasez, dice el Señor, nunca. Nunca, no te está diciendo solo en ese momento, no, nunca comerás el pan con escasez. Dice, y nada en ella te faltará. Alabado sea su nombre. Es tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes extraen cobre. Y comerás y quedarás satisfecho y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dice que el Señor no solo nos dará todo en abundancia, sino que nos dará tanto que nuestro corazón va a rebosar de gozo, de alegría, y va a ser un corazón generoso, y vamos a bendecir al Señor, porque va a ser inevitable no bendecirlo, va a ser inevitable no alabarlo,
por habernos puesto en ese lugar, porque veremos su gloria y nosotros le alabaremos y nosotros lo honraremos y nosotros lo bendeciremos a nuestro Dios Todopoderoso, porque cumplió su palabra y nos puso en esa tierra bendita que Él nos ha prometido. Son años, miles de años los que prometió, y aún, aunque los años hayan pasado, el Señor cumplirá. Aleluya, bendito sea su nombre, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá para gloria de su nombre. Dice el Señor, cuidado, no vayas a olvidarte del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno cumplir. Ojo, cuando estés en esa tierra prometida, cuando todo tengas y nada te falte, no te olvides de cumplir. Y todavía la palabra lo dice, cuidado, cuidado, te dice el Señor. Ten cuidado con olvidarte de cumplir todos los mandamientos, los decretos, los estatutos que hoy el Señor te manda. ¿Qué es lo que el Señor te manda? Te dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Qué más dice su palabra? Dice, de cumplir, que hoy te ordeno cumplir. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo, y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, donde no había agua, y él sacó para ti agua de la roca del pedernal y apagó tu sed. Tu Dios, que en el desierto te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, y te afligió y te puso a prueba para finalmente hacerte bien. Miren lo que el Señor dice. Miren lo que el Señor dice. Una verdad, una condición del ser humano. Dice el Señor, no vaya a ser que luego de que comas y te sacies, porque el Señor te ha dicho que en la tierra que Él te va a poner, no te va a faltar nada. Ojo, el Señor ha dicho que en la tierra que Él te va a poner, no te va a faltar nada. Pero te dice, no vaya a ser que luego que comas y te sacies de lo que yo te doy, dice el Señor, y edifiques buenas casas, o sea, te va a dar solvencia para hacerlo, te va a dar propiedades y edifiques buenas casas y las habites, te va a dar lugares bonitos, privilegiados, grandes, hermosos donde vivir, dice, y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, o sea, todo lo que poseas aumente en número, dice el Señor, todos tus bienes aumenten, dice, y la plata y el oro se te multiplique. El Señor está hablando en todas las áreas de tu vida. El Señor no está dejando ninguna área fuera. El Señor dice, cuando yo te bendigo en todo. Cuando yo te doy todo y te lo doy en abundancia. Porque el Señor dice, y la plata y el oro se te multipliques y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enorgullezca. Yo lo hice con mi fuerza, con mi trabajo, con mi dedicación, con mi habilidad.
y tu corazón se enorgullezca y se olvide del Señor tu Dios. ¿Qué es lo primero que viene al corazón del ser humano? El orgullo, la altivez, la soberbia. ¿Y qué hacemos? ¿Qué viene lo segundo? Te olvidas del Señor tu Dios. ¿Qué te olvidas? Que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo, que te sacó de esa adicción, que te sacó de esa enfermedad, que te sacó de esa pobreza, de esa escasez, de esa miseria, que te sacó de las deudas, que te sacó de la aflicción, que te sacó de la tribulación, que te sacó de todo lo que te tenía esclavo. Te olvidas. Te olvidas. Dice, de Egipto, donde eras esclavo, y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Te acuerdas de las aflicciones? Dice, ese desierto era grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas, de toda esa gente que te causaba temor, aflicción, miedo. Y de escorpiones, de esa gente que buscaba hacerte tu mal. Donde no había agua, donde no tenías vida. Donde no tenías vida. Y él sacó para ti agua de la roca del pedernal y apagó tu sed. Tu Dios, que en el desierto te sustentó con maná. Él no quiere que olvides que aún cuando estabas en el desierto, en escasez, Él te sustentó. Él no permitió que en tu casa faltara el alimento. Él no permitió que tú murieras de hambre ni que los tuyos tampoco padecieran hambre. Al contrario, dice que el maná que Él te dio, ni siquiera tus padres lo habían probado, porque era una comida tan deliciosa, tan suculenta, que te llenaba, que te saciaba y que te hacía sentir bien. Eso te dio en el desierto, dice el Señor. Y te afligió y te puso a prueba para finalmente hacerte bien. Todo lo que el Señor permitió en tu vida, esa aflicción que Él permitió, la permitió para luego hacerte bien. Porque era necesario pasar por todo eso para que seas transformado, para que seas fortalecido, para que empieces a sacar esa convicción en tu Padre, esa gratitud, ese amor, esa obediencia, ese corazón contrito y humillado que el Señor anhela, esa humildad de reconocer que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Hoy en día hay mucha gente que no ve la gloria de Dios por más que ora, porque sigue creyendo en su interior que todo se lo merece, que todo lo hace bien, que todo está haciendo, que todas las cosas que está haciendo están siendo aprobadas por Dios, pero eso es mentira. Cuando en tu corazón hay desobediencia, sea por una cosa pequeña o por una grande, ya no está siendo del agrado de Dios. Cuando hay desobediencia en tu corazón, ya no está siendo del agrado de Dios. Porque eso es lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que a Dios no le agrada. No vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas, dice el Señor. Qué bien conoce a su creación el Padre. Qué bien lo conoce el Señor. Y el Señor dice, y te puse a prueba para finalmente hacerte el bien. 17, no vayas a decir en tu corazón, te lo pongo clara ahorita, para que no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Porque hoy el Señor te dice, si tú tienes lo que tienes, es gracias a mí. Es gracias a mí. Si tú has logrado lo que has logrado, es gracias
a mí. Porque a mí nada me costó cerrar puertas que nadie puede abrir. Y te hubieras quedado truncado en ese lugar. Pero yo permití que llegaras hasta donde llegaste, para que tu corazón no se enaltezca, sino que sepa que todo lo que tienes, que todo lo que posees y hasta donde tú has llegado, proviene de mí, te dice hoy el Señor. Dice, y te lo vuelvo a repetir, no vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me ha hecho ganar estas riquezas, porque esas riquezas a Dios le complació dártelas. A Dios, te lo digo más explícitamente, a Dios le dio la gana de dártelas, porque si no hubiese querido, no te lo hubiese dado. Y el Señor te lo pone claro hoy. Todo lo que obtengas, todo lo que posees y hasta donde tú llegues es porque yo así lo he permitido. ¿Y sabe por qué lo permite Dios? Porque en tu corazón encontró obediencia y amor por Él. Obediencia y amor por Él. Más bien acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas, a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres como en este día. Hoy te dice, yo te voy a dar el poder de la riqueza. Este es un nuevo pacto que hace el Señor contigo. Este es algo que el Señor te dice. Así, a fin de confirmar el pacto que hice con tus padres como en este día, porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas, te dice Dios. ¿Quieres riquezas? Yo soy el único que te puede dar el poder de conseguirlas. Yo soy el único. El hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Dios no es nada. Dice la palabra de Dios. Nada puede hacer. Nada puede lograr sin Dios. ¿Qué más dice? Pero si llegan a olvidarse del Señor su Dios y se van tras dioses ajenos, si se llegan a olvidar del Señor su Dios y se van tras dioses ajenos y les sirven y se inclinan ante ellos, yo les hago saber hoy que de cierto perecerán, sufrirán, todo les faltará. Hermana Ceci, ¿quiénes son esos dioses ajenos? ¿Quiénes son esos dioses ajenos? ¿Quiénes creen ustedes que son esos dioses ajenos? Los cuales nosotros nos vamos en pos de ellos. Perdón, a ver, díganme para ir bien. El dinero. Las cosas del mundo y... Amén, el dinero, las cosas del mundo. Sí. Las cosas del mundo. Entrega. Amén, las pasiones de la carne. Las cosas del mundo. El odio, el resentimiento, el rencor, la amargura, la falta de perdón, la soberbia, la altivez, el orgullo, ¿verdad? Las cosas del mundo. Las cosas del mundo es también dar, dioses ajenos es también dar oídos a las cosas que el mundo dice. Dios no me responde, seguro es porque esta religión dice esto, porque Pepito dice lo otro, porque Juanito dice así. Porque están buscando cómo justificar el mal comportamiento que tienen delante de Dios. Porque están buscando que alguien apruebe su mal proceder delante de Dios. Es por eso que van a Google y comienzan a buscar qué se les acomoda a su vida, qué se les acomoda a su situación, a sus pensamientos, para que tengan esa tranquilidad de que, entre comillas, están haciendo las cosas bien. Cuando Dios desaprueba eso. Cuando Dios hoy te está diciendo que si tú vas tras dioses ajenos,
tenlo por seguro, te dice el Señor, que perecerás, que nada te irá bien, que nada te irá bien, perecerás. Dice, perecerán por no atender a la voz del Señor su Dios, perecerán como las naciones que el Señor va a destruir delante de ustedes, de los que sí obedecen. Nosotros, los que sí obedecemos, veremos con nuestros ojos cómo el Señor destruirá a todas aquellas naciones que no se someten a Él. Porque el Señor aborrece la rebeldía, que se rebelen contra Él. Rebelarse contra Él es cuando el Señor te manda a hacer algo y tú le dices, no me parece lo que tú dices, yo hago lo que quiero. Eso es la rebeldía. Y para tener rebeldía es que tienes soberbia, orgullo, altivez. No tienes un corazón contrito y humillado que viene el Señor y le dice, Padre, perdóname porque pequé contra ti. Porque en mí hay iniquidad, pecado, soberbia, maldad. Perdóname, porque solo tú me puedes perdonar. Solo tú me puedes limpiar. El Señor hoy nos está mostrando y advirtiendo de las cosas que debemos y no debemos de hacer para la gloria postrera, que será mayor que la primera. Hoy el Señor nos está diciendo a qué lugar Él ha planificado, ha preparado llevarnos. Y también te advierte, a ti y a mí, nos advierte que si nos olvidamos de nuestro Señor y decimos que las riquezas las conseguimos con el poder de nuestro brazo, dice el Señor que pereceremos, que nos quitará todo y pereceremos. Porque a Dios no le gusta que nadie se robe su gloria. Porque al Señor no le gusta que nadie se atribuya lo que no es de Él, sino de Dios, de solo Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie, porque no te necesita ni a ti ni a mí para que Él se ponga de manifiesto y haga prodigios, milagros y maravillas en nuestras vidas. Solo se basta Él. Solo se basta Él. Y el que tenga oídos para oír esta palabra que Dios hoy nos ha revelado a nuestro corazón, la oiga y la atesore en su corazón. El Señor quiere que nos despojemos de todo aquello que no viene de Él. La tierra prometida está cerca. Estamos a un paso de entrar a esa tierra donde no nos hará falta nada. Donde dice el Señor que tendremos ¿qué? Que tendremos ¿qué? Donde dice el Señor que tendremos casas. ¿Qué más? Donde tendremos casas y habitaremos en ellas. ¿Qué más dice el Señor? Abundancia de animales. Abundancia de animales. Minerales, y la plata oro, y el plata. oro se multiplicará, dice el Señor. Hermana Ceci, pero en estos tiempos oro, plata habrá. Hermana, confía en la palabra del Señor. Que del oro y la plata Él se encarga. Donde no hay, Dios lo va a hacer aparecer. Amén. El oro y la plata, ¿de quién es? De Dios. Y a él solamente necesita, así mire, un tronar de dedos para que lo que Él ha dicho se cumpla. No necesita más el Señor. Hermana, pero qué raro. Amén. ¿De dónde saldrá el oro y la plata? Hermana, de repente debajo de tu casa hay un tesoro escondido y no sabías. Y el Señor quiere eso. Así es. Nosotros no sabemos cómo Dios quiere obrar. ¿Por qué vamos a limitar a Dios? ¿Por qué nos vamos a poner a pensar, el Señor lo va a hacer así, lo va a hacer así? Y limitamos al Señor. Nosotros no podemos limitar a Dios, porque Dios es un Dios sin límites. Eso, por eso dice que sus pensamientos son más altos que lo nuestro. Que mientras que nosotros estamos pensando en así, el Señor está
creando toda una... Por eso el Señor nos dice acá, el Señor nos dice, que Él dice, no vayas a hacer luego de que comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tengas aumente. Todo lo que tengas aumente, todo va a aumentar. Porque esa es la promesa de parte del Padre. ¿Cuántos lo creen? Porque el que lo cree lo va a recibir, nadie más que el que lo cree lo va a recibir. Porque el que lo cree va a disponer su corazón a obedecer lo que dice el Padre. No se va a olvidar de donde Dios lo sacó. Su corazón no se va a enaltecer, ni se va a llenar de orgullo, ni de soberbia, ni va a olvidar de donde Dios lo sacó y de qué cosas el Señor lo libró. Porque dijo que te mandó por ese desierto donde habían serpientes venenosas y escorpiones. Y de todo eso el Señor te libró. Porque la palabra no dice que uno murió a causa de una picadura de serpiente o de escorpión. Dice que todos los que estuvieron ahí llegaron hasta donde el Señor los mandó. Y los sostuvo, los cuidó, los protegió, les dio luz, les dio sombra, les dio agua, les dio comida, su ropa no se envejeció, sus pies no se hincharon y el Señor estuvo con ellos. Y nunca los abandonó. Así es que por más que estés hoy en tu desierto, yo te digo, el Señor está contigo. Y el Señor quiere que apresures tus pasos. Y apresurar tus pasos solamente es obediencia. Porque si amas a Dios, lo obedeces. Y eso es lo que el Señor quiere. No vayas tras dioses ajenos. El mundo te pinta y te vende mucha fantasía. Dios es el único que te da lo real. Dios es el único que lo que te da no te corrompe, no te aleja, no te hace mala persona. Al contrario, te hace ser buena persona y del agrado de Dios. Así es que recibe esta palabra y atesórala en tu corazón. Y si hay algo en lo que tú te tengas que poner a cuentas con el Señor, hazlo. Que este sea la noche donde tú viertas tu corazón y le digas al Señor, sí, Señor. Todo este tiempo en mi desierto que he estado, pensé que tú me habías abandonado. Todo este tiempo que me has tenido en el desierto, pensé que te habías olvidado de mí. Pensé que no iba a tener salida. Pero hoy que has revelado tu palabra a mi corazón, Señor, entiendo que detrás de este desierto, que tú permitiste este desierto, Señor, como dice tu palabra, que me afligiste y me pusiste esa prueba para finalmente hacerme bien. Hoy lo entendí, Padre. Hoy entendí que todo lo que tú permitiste en mi vida era para hacerme bien. Y te pido me perdones si no lo entendí así. Y te pido me perdones si me fui tras dioses ajenos. Pero hoy, Padre, te pido me perdones y que me ayudes a volver a tus caminos. Porque yo quiero de ti. Yo quiero más de ti cada día de mi vida. No por las riquezas, no por la multiplicación de mis cosas, sino porque quiero que me ames y te sientas orgulloso de mí, de que yo te amo y te obedezco, porque todo lo demás viene por añadidura. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Espero esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu corazón y te haya podido hacer entender que detrás de todo lo que el Señor ha permitido a tu alrededor, lo hacía con una finalidad, que era para tu bien. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, que tengas un bendecido fin de semana al lado de tu familia, que es una de las bendiciones que también Dios ha puesto en tu vida. Que el Señor te guarde en tu entrada y en tu salida, que sustente tu hogar, que supla todas tus necesidades y aún te dé mucho más para gloria de su nombre. Bendecido fin de semana, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Nos vemos el día martes. Que estén bien, cuídense.